Ya, empezamos nomás con los que estamos. Ya, Juan Pablo tenía una duda acerca de por qué se multiplican estos L, ¿cierto? Ya, básicamente, como acá tenemos giros, ¿ya? No, taquero. ¿Perdón? No estoy compartiendo la pantalla. Ah, chulo, joder. Pues no ahora esto, así que... Ya, ahí, ¿se ve? ¿Se ve ahí? Sí. Ya. Ya, Juan Pablo preguntaba por qué se multiplican los L. Mira, teóricamente la verdad es que no sé, nunca pude saber, mi ayudante nunca me explicó por qué era como teóricamente se multiplicaba esto, pero siempre que uno tenía un giro, se multiplicaban como todas las distancias, digamos, por separado, ¿ya? Acá se multiplicaba como la distancia horizontal y después la distancia vertical, ¿cierto? De repente podemos tener giro y también se podría mover, ponte, el mismo giro, ¿ya? Entonces, en ese caso se multiplicaría por tres veces, ¿cachai? Como tres distancias por separado. Pasa lo mismo para las constantes de rigidez, ¿ya? Pero básicamente eso, siempre te tenés que fijar dónde está, a dónde, digamos, llega tu punto del movimiento y tú tenés que ver las distancias como por separado y multiplicarlas. Es eso, ¿ya? No sé si se entiende. Ese es el método, más que nada. Ya, perfecto. ¿Ya? Otra pregunta sobre la ayudantía. No sé si podría decir, hacer una pincelada rápida igual, o sea, como explicando. ¿Ya? ¿Sí? Si queréis, le explico toda la ayudantía. No. Ya, empecemos. Ya. La primera. Ya, la primera pregunta dice, la barra delgada de la figura 1.1 tiene una masa de 31 kilogramos y una longitud de 2.6 metros. ¿Ya? Se aplica estáticamente una fuerza de 50 newton en el extremo y luego se retira. Esto quiere decir que es como una fuerza puntual, ¿ya? Que se aplica por solamente un momento, ¿ya? Como que un martillo. Uno le pega algo y listo, ¿cachai? No una fuerza como constante en el tiempo. Las oscilaciones resultantes de la fuerza se monitorizan y los datos de aceleración se muestran en la figura 1.2, ¿ya? Donde la escala del tiempo está calibrada, pero la escala de aceleración no lo está. Utilice los datos para encontrar la rigidez del muelle o el resorte K y el coeficiente de amortiguación C. Calibre la escala de aceleración. Ya, primero, siempre en todos estos problemas se debe encontrar la ecuación de movimiento. ¿Ya? Vayan preguntando si tienen alguna duda. Para este caso, como tenemos un movimiento que se refiere a giros, yo siempre ocupo tetas, ¿ya? En el caso que sean desplazamientos, se ocupan U, ¿ya? Eso les va a servir como para que se ordenen. A cada uno le aplica este giro unitario, ¿ya? Y la deformada se ve de esta forma. ¿Ya? Eso es como solamente para que vean eh, la figura como a dónde llega. Primero, para sacar la ecuación de movimiento, se debe sacar el primer término de la ecuación de movimiento, es decir, el término que está relacionado a las masas, ¿ya? Cuando tenéis un giro, entonces se deben sacar las inercias rotacionales que van relacionadas a las masas. ¿Cómo se saca la inercia rotacional de una barra que está apoyada en un extremo? Se halla con esta fórmula, ¿ya? Que es un tercio de la masa relacionada a solamente esa parte de la barra y L, que es el largo, ¿ya? Ya. La inercia rotacional de esta barra, entonces, acá tenemos nosotros que podemos dividir esta barra entera
por dos barras diferentes, ¿ya? Una que mide el 0,65 de 2,6 de toda la barra, ¿ya? Por su masa, porque ya que la masa es, digamos, proporcional a la longitud de la barra, y el otro es 1,95 dividido 2,6, ¿ya? Entonces vamos a tener como masa en porcentajes para tenerlas como proporcionalmente a la longitud de cada parte de la barra. Después se suman básicamente las inercias rotacionales de cada parte de la barra, que vendría siendo esto. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bueno. Se hace esta álgebra y se llega a eso. ¿Ya? Es entonces la inercia rotacional de estas dos barras apoyadas en un extremo que rotan. ¿Ya? Después se saca la constante relacionada al segundo término, la ecuación de movimiento, que en este caso es lo que decía antes. Uno tiene que multiplicar, en este caso nos dan el C como una incógnita, ¿ya? Por ahora lo podemos tomar como dato, o sea, C igual a C, ¿ya? Y lo multiplicamos por las distancias, pero separadas, o sea, yo estoy viendo perdón, espérate, ¿no? Voy a dibujar en esta cosa. Ya, yo quiero ver cuánto vale mi constante de amortiguamiento relacionada a este punto, ¿ya? Pero yo estoy girando en este punto, entonces tengo que ver esta distancia y esta distancia, ¿ya? Lo hice en el otro dibujito, ¿ya? Entonces, veo cuánto mido esta distancia y la multiplico por esta distancia. Por eso 0,65, ya que es esto, por 0,65 por seno de teta, que como son desplazamientos muy chiquititos, giros muy chiquititos, entonces se pueden aproximar a teta, ¿ya? Por eso al final es esto, ¿ya? Después, la constante relacionada al tercer término, que vendría siendo la constante de rigidez, que se hace básicamente en este ejercicio igual a la constante relacionada al amortiguamiento, ¿ya? Que es la distancia por la otra distancia, ¿ya? Y da esto. Después, tenemos la fuerza, o sea, el otro lado de la ecuación, ¿cierto? Que es la fuerza, pero en función de un tiempo. En este caso, como tenía una fuerza puntual nomás, que es como un impacto, entonces no tenemos fuerza en el tiempo, ¿ya? Entonces, cero. Y la ecuación queda así. Después acá yo le pongo que la ecuación de movimiento se puede ver de dos formas, como la ecuación de movimiento normal, ¿ya? O la ecuación de movimiento en forma estándar, ¿ya? Que está en función de un chi y un omega, donde el chi es el índice de amortiguamiento y el omega es la frecuencia angular natural, ¿ya? Después, si uno lo quiere llevar a esta forma de la ecuación, entonces dividimos todo por la inversa de este valor y nos queda esto. Después la frecuencia natural se encuentra con esta ecuación, ¿ya? Donde en verdad este K es K', ¿ya? Dividido por la inercia rotacional, ¿ya? Esto es una fórmula, ¿ya? Que la deben saber y la deberían tener como en el formulario, ¿ya? Entonces, sí, que este valor es en verdad lo mismo que K partido por
la inercia rotacional, pues entonces pueden llegar, por eso es más fácil de repente tener esta ecuación. Entonces, llegan y sacan este valor, esta constante, y la meten acá, que vendría siendo lo mismo que esto. ¿Ya? Luego se debe encontrar el índice de amortiguamiento. El índice de amortiguamiento, si ustedes lo ven en esta ecuación, ¿ya? Relacionado a esta ecuación, tienen que este es el índice de amortiguamiento. ¿Ya? Entonces, si tienen este valor, pueden despejarlo. Entonces tienen 2 chi por omega igual a 27 por 7m. Y despejan el índice de amortiguamiento. Listo. 13 por 7m. Perdón. Me equivoqué. Eso. ¿Ya? Después, el periodo del acelerómetro. Ustedes les dan este acelerómetro, ¿ya? Que por abajo tienen el tiempo y por acá tienen la aceleración, ¿ya? Para ver el periodo que vendría siendo t, ¿cierto? Teniendo dos pics de dos ondas consecutivas, pueden saber el periodo, ¿ya? Por definición, el periodo es cuánto se demora o el tiempo de una sola onda. No, por la onda entera. Pero dos pics consecutivos. Entonces ahí tienen 0,2 menos 0,1, tienen el periodo. ¿Ya? Después tienen que sacar chi, ¿cierto? Y chi lo pueden ocupar mediante esta fórmula. ¿Ya? Pero para eso necesitan el delta. Y delta lo pueden sacar con decremento logarítmico, ¿ya? Esto, decremento logarítmico, siempre sirve para cuando tienen datos, ¿ya? Datos experimentales y necesitan sacar el chi, ¿ya? Entonces, acá tienen la aceleración en el momento 0 y después la aceleración en el momento 1, ¿ya? ¿Por qué tomo estos dos valores? Porque en estos dos valores se produce un ciclo, ¿ya? Yo también lo podría tomar el decremento logarítmico acá y acá, ¿ya? Pero acá no tenemos, acá sí sabemos que es 2 y acá no sabemos si es 1, 1,2, entonces acá tenemos 3 y 2, más fácil, ¿ya? Delta nos da 0,406 y podemos sacar chi. Después la frecuencia angular natural es esta fórmula, ¿ya? Tenemos el periodo, 2pi, tenemos la frecuencia angular natural. Después, la frecuencia angular natural, la diferencia de la frecuencia angular natural y la amortiguada se diferencia en que, como lo dice su nombre, esto sí tiene amortiguamiento y esto no, ¿ya? Esto es como si no tuviera amortiguamiento. Por eso, imagínense una estructura sin amortiguamiento y la otra con, ¿ya? Esta va a tener una frecuencia mayor porque se va a mover más, ¿cierto? Que una frecuencia amortiguada, porque al final hay algo que le restringe ese movimiento, ¿ya? Y se ocupa esto. ¿Se va entendiendo? Sí, sí, todo. Okay. Después el coeficiente de rigidez se calcula con la relación que ya se encontró, ¿cierto? Que es esta, que la sacamos un poquito más arriba, ¿ya? No sé. Y es cosa de reemplazarla, ¿ya? Después, de la misma forma, el coeficiente de amortiguamiento. Es reemplazar todos estos valores que ya tenemos. Después, calibre la escala de aceleración. ¿A qué se refiere con calibrar la escala de aceleración? En que nosotros tenemos esta ecuación que es lo que, ¿cómo se llama? Como que gobierna el movimiento de este sistema. Nosotros en este caso lo estamos comparando con la forma experimental de este sistema, que vendría siendo esta, ¿ya? Que estos son los valores reales. Entonces, cuando yo tengo la aceleración en el tiempo cero, que nos da 3, ¿ya? Nosotros, si hacemos el tiempo cero en esta ecuación,
nos va a dar, si reemplazamos cada dato, nos va a dar menos 6,22 metros por segundo cuadrado, ¿ya? Que obviamente es diferente a 3, ¿ya? Entonces, simplemente dividimos o hacemos una relación que una unidad dividimos 6,22 partido 3. Es decir, que cada valor de este, 6,22, va a ser 2,07 del valor real, ¿cachai? No sé si se entendió eso. ¿Entendieron eso? Pero eso es una relación, ¿no? O como... Sí, sí, una relación. Ella, arriba ocupaste una fórmula que el profe la tiene definida como otra, de ¿Cuál? otra forma, no sé si una aceleración, la teórica, más Mm, arriba. estoy Esa. mirando. La de- ¿Esta? ¿El decremento logarítmico? sí. Porque en el siguiente ejercicio lo tienes como Ah, los... ya, y se puede ocupar, esta fórmula se puede ocupar para aceleraciones o para desplazamiento, que es sin ningún Ya, puntito. solo para esas dos. Sí, para velocidad, una vez creo que la traté de ocupar y me dijeron que no se podía, así que no la ocupé. Pero, ¿sabes qué? Yo cuando di el curso me tocó como ocupar 2 veces esta cuestión, así que no. Pero lo que sé es que se puede ocupar para aceleraciones y desplazamiento. ¿Ya? Ya, dale. Ya, pues, ahí Oye, tenemos. Nico, Dime. yo tenía una pregunta con la parte B, si es Ya. que voy a subir un poco. Ahí, no, un poquito más abajo. Ya. Ahí. ¿Por qué la velocidad igual a cero es cero? Como por La condición del velocidad, sistema. No entendí esa parte. ¿en dónde? ¿Acá? La velocidad de giro. No, abajo, el teta punto, Ah, ya, evaluado en acá. cero, cero. Esto, ¿cierto? Tenemos que Eh, cero porque no o sea, tenemos. como. No, esa parte no. ¿Dónde? Esto. Eh, a ver, ¿dónde está el menos 2 por chi, por la velocidad angular Ah, acá. natural, por el tetapunto igual a 0? Ahí, claro. O sea, como cuando por hacía el esto. paso para la parte de abajo, como que estáis asumiendo que el teta punto es 0, evaluado en 0, no el teta 2 puntos. Porque el teta punto en el momento cero no se mueve. ¿Cachai? Tu sistema está todavía en el como estático, ¿cachai? No se ha movido. ¿Me entendí? Entonces siempre como en estos sistemas donde Tú, haya solamente como un golpe, como hay aceleración inicial, claro, no hay velocidad porque ponte inicial. acá el momento es cero, ¿ya? Entonces el sistema está así, pues. Entonces no hay ningún giro. El giro es igual a cero. ¿Entendés? ¿Cachai? ¿Se entiende? Ya, vale. Sí, gracias. Vale. Ya, eso. Ahora para la segunda pregunta. Ya, una estructura de un piso que se enseña en un laboratorio puede idealizarse mediante una viga infinitamente rígida apoyada en dos pilares. ¿Ya? Los pilares pueden considerarse flexibles lateralmente, pero rígidos axialmente. Ya, pues esto quiere decir que se puede formar lateralmente, pero axialmente no se estira. ¿Ya? O sea, comprime. La masa de los pilares es despreciable en comparación con la masa total, que se concentra en el nivel del techo. Para determinar las propiedades dinámicas de la estructura se realiza una prueba de vibración libre desplazando el techo 20 milímetros, ¿ya? Estos 20 milímetros a la derecha, con un cable y un cablestante. El cable se corta repentinamente para poner la estructura en vibración libre. El desplazamiento máximo es de 15 milímetros después de un ciclo completo que tiene lugar en 0,2 segundos. Es decir, que si uno tiene el gráfico de la onda, ¿ya? Cuando uno pasa un ciclo, eh, estos son 0,2 segundos, ¿ya? Que es el periodo.
Calculen la relación de amortiguación chi, el coeficiente de amortiguación C, la rigidez lateral de la estructura y la amplitud del movimiento después de 10 ciclos. ¿Ya? Ya, ya, como tenemos, cuando a uno les dan datos, ya, como el periodo o dos desplazamientos en dos momentos diferentes, uno puede ocupar el decremento logarítmico nuevamente. El profe no sé por qué le dio con ocupar esta fórmula en los dos ejercicios, pero no es lo común que vayan a ocuparla. Ya, entonces, después de un ciclo, que es n, acá ocupamos la fórmula, pero para desplazamiento. ¿Ya? Entonces, n, como vamos a tener solamente un ciclo, es 1. ¿Ya? Y los dos valores después de un ciclo de desplazamiento va a ser 20 milímetros y 15 milímetros. Entonces, es cosa de reemplazarlo. ¿Ya? Reemplazamos y nos da que chi es este valor. ¿Ya? Como les dije en el video, noten siempre que chi es adimensional, ¿ya? Un índice. Después el coeficiente de amortiguamiento, que vendría siendo C, ¿cierto? El periodo amortiguado tenemos que es 0,2 segundos. Este valor ya lo tenemos, ¿ya? Del enunciado. Y entonces podemos sacar WD, ¿ya? Con esa relación. O sea, omega D. La sacamos y al final, ya haciendo varios cambios, ocupamos esta fórmula y nos va a dar eso. ¿Ya? No me voy a centrar en el álgebra de esto porque no vale la pena. Ya después, el valor del coeficiente de amortiguamiento crítico, que es este, ¿ya? Esta ecuación acá me faltó ponerla, ¿ya? Pero es como para que la tengan en el formulario. ¿Ya? Reemplázame, ¿ya? Después, el coeficiente de amortiguamiento, que uno siempre tiene esta relación, eso es chiqui. C partido CR, ¿ya? Entonces tenemos CR y tenemos C. No, perdón. Tenemos chi y tenemos CR. Y entonces C nos da esto, ¿ya? Se fijan que acá ni siquiera he visto el sistema, solamente es con los datos, ¿ya? Porque nos dan nuevamente valores como del ciclo y los valores dos pics consecutivos. ¿Ya? Después el coeficiente de rigidez lateral de la estructura se calcula así porque nosotros tenemos la relación que omega natural es la raíz de K partido M. ¿Ya? Entonces reemplazamos, o sea, despejamos K y nos da esto. Después finalmente se ocupa esta relación para sacar el movimiento luego de 10 ciclos, donde N es como el valor del ciclo que quiero llegar y los otros son dos valores de desplazamiento consecutivo. ¿Ya? Y reemplazamos. Y listo. Eso sería. ¿Alguna pregunta? Pepe, yo tengo una duda. Ya. Que tú dijiste arriba que el profesor, o sea, no es lo común usar la fórmula del decremento logarítmico. ¿Cuál sería como la común? No, me refiero que pocas veces que después yo creo que para la próxima ayudantía van a hacer otro tipo de ejercicios donde uno tenga que sacar, ponte la rigidez de acuerdo a la tabla de rigidez que vendría siendo esta, ¿cachai? Entonces ahí como que se ponen un poco más complejas las cuestiones y ahí nos ocupan esta fórmula porque no es como el objetivo del ejercicio, ¿cachai? Dale, perfecto. No es que sea una u otra forma, sino que son diferentes ejercicios. Dale, buenísimo. Dale, ¿alguna otra pregunta? No puedo pasarme a una pregunta que me hicieron sobre la tarea de la ayudantía nada más. Ya, nada más. Sobre la tarea, ¿alguien vio la tarea? Aparte, Juan Pablo Silva creo que me preguntó. Ya, les voy a compartir otra pantalla.
Ya, sobre la tarea, si es que no la han visto, ven la pantalla, ¿cierto? ¿Ven el PDF? Sí. Ya. Juan Pablo, tú tenías ahí unas preguntas, si querías hablar. Ya, la primera era el tema de las masas, que hay masas como que te las definen en la tabla, pero en los ejercicios no se ocupan. O sea, Ya, ¿siempre hay internos o podría explicar un poco cómo funcionan las masas? en este caso, no ocupen la ansiedad, ¿ya? La ansiedad es que es como el mismo enunciado para todos los laboratorios. O sea, como esta parte, ¿cachai? Y más adelante van a tener que ocupar la densidad, pero en este caso no es necesario. Ya lo pueden ocupar solamente las masas de la tabla. ¿Ya? O sea, ven entonces eh, ¿cómo se llama? Esta columna de este tipo y le van como sumando cada parte. Una columna, entonces columna 324.6, ya, le suman y tres masas añadidas. Entonces, eh, le suman estas masas añadidas, ¿cachai? Pero no ocupen esta densidad, en este caso. Que en los videos se ve un motor, pero acá no te dicen que sumes el motor. ¿Qué hacemos entonces? ¿Nos basamos en el video o solo lo de la energía? Súmale el motor segundo, porque al final es toda esta estructura que es el motor más las masas añadidas, ¿cachai? Entonces, cuando te dicen las masas añadidas es porque es aparte del motor. ¿Ya? Y Fíjate más que nada en visualmente cómo se ve en el video, ¿cachai? ya. Si tiene motor, como el motor. ¿Y los pernos, esos son 4 o cuántos son por...? Ah, eso no me acuerdo. Puta, le tendría que preguntar al profe porque no me acuerdo de eso. Ya. Pero pregúntale, no te va a decir nada. ¿Algo más? Pues la otra pregunta era si el periodo, el T teórico, eh, ¿se tienen que utilizar los datos para sacarlo o se puede...? Ah, ya, pues, a ver. Ya, a ver, le hago como un mini resumen de todo lo que tienen que hacer. Ya, primero tienen que hacer el periodo el periodo de vibración analítico. Esto vendría siendo el T, ¿cierto? Al final. Tienen que hacer el T y la frecuencia fundamental, que es F. Ya, ¿cómo sacan esto? Ya, pues tienen que sacar para la A. Acá no están viendo. ¿O sí están viendo? Creo que escribo. Sí. Sí, sí se ve. Sí, sí, Vale. sí. Ya, pues para la A tienen que sacar T y F. ¿Ya? F, al final, F es 1 partido T. ¿Ya? Entonces, si tienen T, tienen F. ¿Ya? Después, tienen que T es igual a 2pi partido omega. Después tienen que omega es lo mismo que K por, o sea, dividido M. ¿Ya? M lo tienen para cada opción que les dan de las 5 opciones. Y K lo tienen que sacar de la tabla de K lo tienen que sacar de la tabla de rigidez. ¿Ya? Entonces, se van a la tabla de rigidez y ven qué configuración es la que se parece a su sistema. ¿Ya? Acá van a tener un E y un I, ¿cierto? El E se los da el enunciado. Perdón, el E se los da el enunciado y el I lo sacan como B por H al cúbico partido 12. ¿Ya? Acá, ojo que esto está mal, porque en verdad B es 25 y H es 3. ¿Ya?
Ahí, ¿puedes explicar cómo se saca? Que siempre me confunde ver el tema de los ejes, ver el IX, X, el Y. Sé que es medio básico, pero igual no, siempre me tranqui, confunde. está bien. Ya, pues mira, pongámonos en la situación de... Ya, pues acá tenía una barra que es así. Puta, sorry si me queda feo el dibujo, pero... No, está pésimo. Acá tenía una barra que es como larga en el sentido de la profundidad, ¿cierto? Y que... dibujar acá. Esta barra se mueve así, ¿ya? ¿Ya? Y este lado que vemos nosotros es el lado corto, ¿ya? Y el que gira, o sea, eh, eh, sí, el que es como el eje contrario al movimiento es el lado largo. Por eso es como así, ¿ya? Entonces, si el movimiento es de esta forma, el V va a ser contrario a tu movimiento, porque es tu lado como, es tu base, ¿ya? Entonces, ahí tenéis que, en este caso, B igual a 25 y H, que es tu altura, va a ser 3, ¿ya? Siempre se podría decir que B es perpendicular al movimiento, ¿ya? Y H está en la misma dirección. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Gracias. Ya, hagan. Ya, entonces, ¿alguna pregunta? Ya, bueno. Después, experimental, tienen que sacar el periodo experimental de, del sistema, ¿ya? Para cada columna, ¿ya? O sea, cinco periodos diferentes, ¿ya? Esto se saca, esto es como un hint, lo que hice yo cuando di el curso era hacer un código que me diera el peak de cada onda, ¿ya? O sea, de cada ciclo, y después cada peak restarle el anterior, ¿ya? Entonces tendríamos un tiempo. Acá nosotros hacemos zoom, tenemos que este peak, ah, este peak más, o sea, este peak menos este peak es el periodo, ¿ya? Entonces, si quieren hacerlo mejor todavía, hacen todos los peaks, los restan con el consecutivo anterior, ¿ya? Y sacan un promedio, ¿ya? Y así pueden tener el periodo experimental. Y después preguntan por el índice de amortiguamiento experimental. Esto lo pueden sacar con decremento logarítmico porque toman dos valores, tienen el n, ¿ya? Y, y asimismo y sacan el delta y pueden sacar el chi. Y eso. ¿El decremento logarítmico siempre es más o menos experimental o se puede ocupar en algo teórico? No, el decremento logarítmico se ocupa especialmente para cosas experimentales. Ya. Eso. No sé si tienen más preguntas de lo que sea. Sí, yo tengo una en la B, cuando tú sacáis el periodo del gráfico, ¿Ya? ahí tú estás calculando el periodo amortiguado, ¿no? En este caso... no, este es el natural, sino no, este es el... eh, es que no, es que este periodo es único. O sea, este es igual a 2pi partido omega.
¿sí? Sí, porque en las clases o en la ayudantía habían dos té, po. Está el té que es natural y el té Ah, es amortiguado. que te refería al T igual a 1 partido F. No, no, porque en las clases hemos visto un té que es 2pi partido el W y otro que es 2pi partido W, o sea, omega D, ¿cachai? Y en la clase, por ejemplo, aquí el profe pone que estos periodos entre medio de los pics es un TD. Mm, ya, pues sí, o sea, puta, si les dice el profe eso, hazle caso, No, que pero por eso bueno, no cacho si el teórico también estaría ahí calculando ese mismo T. Porque como ocupáis el omega natural en vez del otro. em, no sé, puta, me pillaste, pero, pero en este caso lo mismo, en verdad, porque estáis calculando solamente en base al periodo experimental que va a ser, que se puede sacar de una forma nomás, y después reemplazáis los datos, ¿no? En las fórmulas que te digo, y sería. No sé si es que, puta, te mentiría si es que te digo es el periodo natural o el amortiguado. Ya, sí. Igual le pregunto al profe. Vale, pero hagan básicamente lo que les digo, bueno, así les Ya. va a ser más fácil. ¿Ya? Eso. ¿Alguna otra pregunta? Ni una. Ya, pues, entonces dejémonos hasta acá. Y el viernes les mando el otro video. Y el martes vemos si es que hay duda y hacemos una horita. ¿Ya? Chao, cabros. Hey, Nico, ¿No? los ejercicios de la ayudantía son como nivel de prueba o qué nivel tienen más o menos? Eh, Esto perfectamente podría salir una prueba. Pues. ¿Eh? No. Igual, estos son ejercicios totalmente nuevos. Yo ponte no los tuve cuando di el ramo. Así que si es que necesitan más ejercicios, si es que incluso quieren la ayudantía grabada del año pasado, me mandan un mail y yo se las comparto. Ah, ya, pues. Gracias. ¿Ya? Ya, pues. Chao. Chau.